Imagina un relato que no está escrito en los libros de historia, sino en la piedra, en las ruinas olvidadas y en los objetos enterrados bajo la tierra. A lo largo del planeta existen enigmas que desafían nuestra comprensión, construcciones imposibles para su tiempo, pueblos que desaparecieron sin dejar explicación y hallazgos que cuestionan lo que creemos saber sobre el pasado. ¿Qué secretos guardan las civilizaciones que el tiempo intentó borrar? Lo único cierto es que, mientras más descubrimos, más misterios aparecen. ¿Qué esconde la gran esfinge de Giza? Un hueco en su cabeza y rumores de túneles secretos bajo sus patas han desconcertado a arqueólogos y exploradores durante siglos. Algunos creen que guarda un conocimiento prohibido, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Es solo una leyenda o estamos a punto de descubrir un misterio que ha permanecido oculto por milenios? Pocos monumentos en el mundo poseen el aura de misterio que envuelve a la gran esfinge de Giza. Tallada en la meseta egipcia hace más de 4.500 años, esta enigmática figura, con cuerpo de león y rostro humano, sigue generando preguntas cuyas respuestas parecen enterradas bajo siglos de historia. Uno de los mayores misterios que rodean a la esfinge es el hueco descubierto en la parte superior de su cabeza y la posibilidad de túneles secretos que se extienden bajo su estructura. Este hallazgo ha avivado teorías fascinantes sobre pasadizos subterráneos, antiguos secretos egipcios y conocimientos olvidados de una civilización avanzada. El hueco en la cabeza de la esfinge ha sido documentado en fotografías y registros arqueológicos, aunque hasta hoy los estudios oficiales lo consideran un deterioro natural o el resultado de intentos de restauración antiguos. Sin embargo, investigadores independientes y egiptólogos no oficiales sostienen una hipótesis alternativa. El hueco no sería casual, sino la entrada a un túnel secreto. Esta teoría se basa en estudios geológicos que revelaron anomalías bajo la esfinge, así como en exploraciones con equipos de radar de penetración de suelo. Según estos análisis, estructuras o espacios huecos parecen extenderse bajo la estatua, tal vez conectados con la Gran Pirámide de Giza. Esta idea, alimentada por investigadores como Robert Schoch y Graham Hancock, sugiere que estos túneles podrían guardar información vital de una civilización aún más antigua que la de los propios egipcios. El investigador y escritor John Anthony West también defendió la teoría de túneles en la base de la esfinge, argumentando que estos pasadizos podrían ser las puertas a una Salón de los Registros egipcia, un lugar mítico mencionado en leyendas antiguas. Según estas historias, la sala contendría vastos conocimientos sobre astronomía, ingeniería y espiritualidad, legados por una civilización perdida que precedió a los faraones. La posibilidad de un túnel secreto ha sido explorada también en varios documentales, despertando en el público la fascinación por una esfinge que podría esconder secretos mucho más profundos de lo que imaginamos, mientras que las autoridades arqueológicas oficiales, como el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, mantienen una posición conservadora al respecto. Algunos detalles han escapado a su control. En 1978, una expedición estadounidense dirigida por el Dr. Joseph Shore aseguró haber hallado una cámara subterránea cerca de la esfinge. Aunque su investigación fue limitada,
el hallazgo reforzó la idea de un sistema de túneles secretos. Hasta ahora, el acceso al hueco en la cabeza de la Esfinge permanece restringido, y los túneles bajo la meseta de Giza, si existen, aún aguardan ser revelados. La falta de confirmación solo alimenta la fascinación y el misterio. ¿Acaso los antiguos egipcios diseñaron la Esfinge como guardiana de conocimientos secretos? Y, de ser así, ¿cuáles son estos secretos que permanecen enterrados bajo su gigantesca figura? La Esfinge sigue allí, como una silenciosa protectora de un pasado oculto, invitando a quienes la observan a descifrar los enigmas que podrían reescribir la historia misma. ¿Qué secretos oculta el Museo de Arte Prehistórico más grande del mundo? En el sudeste de Argelia, en pleno desierto del Sahara y cerca de la frontera con Libia y Malí, hay una gran meseta montañosa llamada Tassili Najer, literalmente meseta de los ríos, situada a más de 1000 metros de altitud. El lugar, que cubre un área de 72.000 kilómetros cuadrados, es un parque nacional y reserva de la biosfera considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1982. Gracias a la piedra arenisca predominante y su capacidad de retención del agua, la zona tiene una vegetación que contrasta con el desierto que la rodea. La escala de la erosión, especialmente en los profundos sistemas de barrancos del norte, indica que la reseca naturaleza de Tassili estuvo antaño surcada por vías fluviales. Los paleoclimatólogos han especulado que, hace entre 11.700 y 5.500 años, los cambios en la inclinación y la órbita de la Tierra en relación con el Sol calentaron el hemisferio norte. Durante este periodo húmedo africano, los monzones de verano, más largos e intensos, llenaron las cuencas geológicas de lagos y humedales. Grandes ríos conectaban el Atlántico con la costa mediterránea del Magreb. Grandes mamíferos recorrían las interminables praderas. Entre las especies que se pueden encontrar allí están algunos de los árboles más antiguos del mundo, los cipreses y mirtos saharianos, que se encuentran en peligro de extinción. Toda su superficie está cubierta por formaciones rocosas creadas por la erosión, que emergen de las dunas de arena y parecen, desde la distancia, las ruinas de antiguas ciudades. Estas inmensas llanuras rocosas, que en ocasiones dan paso a bosques de monolitos, están ahuecadas por akbás, agujeros en los escarpes a los que solo se puede acceder a pie o en camello, y múltiples fallas y cañones en ocasiones con geltas, cursos o pozos de agua. La meseta y el macizo están habitados por los tuareg, y la ciudad más cercana es Janet, un oasis en el extremo occidental de la región. En 1910 se descubrió que el lugar contenía uno de los conjuntos de arte parietal prehistórico más grandes e importantes del mundo. Las primeras muestras de este arte datan de hace unos 12.000 años, entre el 10º y 9º milenios antes de Cristo, a principios del Neolítico y hacia el final del último período glacial, cuando el Sahara era una sabana habitable en lugar de un desierto. Hasta ahora se han identificado unos 15.000 grabados en los que se representan grandes animales salvajes como antílopes y cocodrilos, rebaños de ganado y seres humanos cazando y danzando. Los más antiguos corresponden a animales que vivían en el Sahara durante el Holoceno temprano, realizados hace más de 10.000 años por grupos de cazadores-recolectores. Las primeras pinturas se realizaron hace unos 7.500 años por los mismos grupos, en las que aparecen representadas figuras humanas esquematizadas.
Estas pinturas se encuentran entre las más antiguas y grandes de toda África, ya que algunas de las figuras llegan a medir hasta 5 metros de altura. Algunas de las pinturas se caracterizan por la representación de figuras que parecen flotar en la superficie de la roca, con cabezas redondas y sin rasgos distintivos. Se cree que los lugares donde aparecen eran sitios dedicados a rituales y ceremonias. Con la domesticación del ganado en la zona, hace unos 4.500 años, se empiezan a representar ovejas, vacas, cabras y perros. Junto a ellos aparecen cazadores con arcos, mujeres y niños. Desde el año 1000 a.C. aproximadamente, con la desertización completa del Sáhara, aparecen figuras de camellos que habían sustituido a asnos y ganado como principal medio de transporte. Coincide con el desarrollo de las rutas comerciales de larga distancia usadas por las caravanas para transportar sal y otras mercancías. Entre las pinturas más destacadas está la denominada Diosa con cuernos, realizada en el Neolítico, y que representa a una mujer caminando que lleva lo que parecen ser cuernos en la cabeza y lleva brazaletes con flecos, una falda y bandas en las piernas y tobilleras. La figura, que podría ser una representación de la fertilidad, se superpone a otras más pequeñas y antiguas. La diosa de los cuernos de Tassili es un ejemplo temprano del sagrado femenino africano. Su feminidad, fertilidad y conexión con la naturaleza están enfatizados mientras el artista neolítico superpone la figura a otras más pequeñas y antiguas. El uso de cuernos de toro es un tema común en las pinturas posteriores de cabezas redondas, lo que refleja la constante integración del ganado domesticado en la vida cotidiana sahariana. La imaginería ganadera, en concreto la de los toros, se convirtió en un tema central no solo en Tassili, sino también en otros yacimientos cercanos de Libia. Un grupo de pinturas de Tassili ha dado pie a una hipótesis que la relaciona con el consumo de sustancias alucinógenas como los hongos. Se trata de una serie de figuras enmascaradas en fila que podrían ser danzantes, rodeados de largos y animados festones de diseños geométricos de varios tipos. Cada uno de ellos sostiene un objeto parecido a una seta en la mano derecha, y de ella salen 2 líneas paralelas que llegan hasta la parte central de la cabeza del danzante. Según algunos investigadores como Giorgio Samorini y Terence McKenna, esto podría representar el efecto que el hongo produce en la mente humana. En otros lugares de Tassili aparecen representaciones de setas asociadas con peces. Una de las principales figuras que apoya esta hipótesis es la de un chamán al que se representa con el cuerpo cubierto de hongos. Según Earl Lee, esto podría relacionarse con un ritual en el que el chamán era enterrado completamente vestido y al ser desenterrado tiempo después, pequeños hongos crecían de su ropa. No obstante, otros investigadores opinan que estas representaciones no son realistas. En lo más profundo del sudeste de Turquía, bajo milenios de polvo y olvido, yace una estructura que desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Göbekli Tepe, un santuario de piedra erigido hace más de 11.600 años, ha trastornado los cimientos de la arqueología y puesto en jaque nuestras ideas sobre el nacimiento de la civilización. Antes de Stonehenge, antes de las pirámides, antes incluso de la escritura, un pueblo de la antigüedad levantó un monumento que, aún hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. Los pilares de Göbekli Tepe se alzan como centinelas de un pasado olvidado.
tallados en piedra caliza con una precisión que no debería haber sido posible en la época. Algunos de estos colosos alcanzan 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. En sus superficies, grabados en bajo relieve, aparecen animales de todo tipo: zorros sigilosos, serpientes entrelazadas, buitres con alas extendidas. No se trata de simples decoraciones. Estos símbolos parecen contar una historia que aún no hemos aprendido a leer. Pero, ¿qué mensaje ocultan? ¿Es un relato de caza, un código mitológico o la memoria de un conocimiento perdido? El enigma se profundiza cuando comprendemos que Göbekli Tepe fue construido miles de años antes del surgimiento de la agricultura. Hasta su descubrimiento, la historia nos decía que la humanidad solo pudo erigir monumentos de esta magnitud después de establecer asentamientos agrícolas. Pero esta estructura desafía esa lógica. ¿Quiénes fueron estos constructores? ¿Cómo lograron reunir la mano de obra y los recursos para esculpir y transportar estas piedras colosales? Y quizás lo más intrigante, ¿por qué, después de siglos de uso, decidieron enterrar el lugar, ocultándolo intencionadamente bajo toneladas de tierra? Las teorías abundan. Algunos arqueólogos creen que Göbekli Tepe fue un centro religioso, un lugar de rituales destinados a conectar con lo divino. Otros sugieren que su diseño tiene una función astronómica, con alineaciones precisas que marcan eventos celestes. Algunas de sus estructuras parecen estar orientadas hacia la constelación de Orión, mientras que ciertos grabados podrían representar fenómenos cósmicos como lluvias de meteoritos o incluso el paso de cometas. ¿Podría este templo ser la prueba de que nuestros ancestros observaban el cielo con un conocimiento más avanzado del que les atribuimos? Más allá de su función, el simbolismo de Göbekli Tepe es desconcertante. Los pilares en forma de T tienen brazos y manos esculpidas, lo que sugiere que representan figuras antropomorfas. ¿Acaso estamos viendo dioses antiguos? ¿Seres míticos de una tradición perdida? Algunos investigadores han señalado inquietantes paralelismos entre estas figuras y las esculturas de otras civilizaciones separadas por miles de años y kilómetros de distancia. En las islas del Pacífico y en Sudamérica encontramos estructuras similares, con figuras que recuerdan a las de Göbekli Tepe. ¿Es una coincidencia o existe un lazo oculto entre estos pueblos ancestrales? Otra hipótesis sugiere que Göbekli Tepe pudo haber sido construido en respuesta a un gran cataclismo. Estudios geológicos indican que la región experimentó cambios drásticos en su clima alrededor del 10.900 a.C., posiblemente debido al impacto de un cometa que habría sumido a la Tierra en un periodo de frío extremo conocido como el Dryas reciente. ¿Fueron los constructores de Göbekli Tepe los supervivientes de este evento? Es posible que este santuario haya servido como un refugio espiritual para una humanidad que intentaba reconstruirse tras la catástrofe. Pero el mayor enigma de Göbekli Tepe sigue siendo su abrupto entierro. No fue un abandono casual, fue una acción deliberada, meticulosa. Cada estructura fue cubierta con escombros y tierra, como si quienes lo usaban hubieran querido preservar algo o protegerse de algo. ¿De qué temían? ¿Acaso eran conscientes de una amenaza que desconocemos? ¿O su propósito era ocultar un conocimiento que no debía caer en manos equivocadas? A pesar de décadas de excavación, la mayoría de Göbekli Tepe sigue enterrado, esperando a ser descubierto. Los arqueólogos apenas han explorado una pequeña fracción del sitio, y cada hallazgo plantea más preguntas que respuestas. Se han identificado otras estructuras similares en la región, como Karahan Tepe, que podrían ser aún más antiguas.
Estamos ante los vestigios de una civilización perdida que existió mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Göbekli Tepe es más que un sitio arqueológico. Es un rompecabezas que desafía nuestras ideas sobre el pasado. Nos obliga a replantearnos el origen de la religión, el arte y la organización social. Nos susurra que hubo algo más, algo que hemos olvidado o que tal vez nunca entendimos del todo. La historia de la humanidad, parece decirnos, es mucho más antigua, compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Mientras sus piedras sigan en pie y sus símbolos continúen sin descifrarse, Göbekli Tepe seguirá siendo un eco de lo desconocido. Quizás algún día encontremos la clave que revele su verdadero propósito, o tal vez su misterio esté destinado a perdurar, un enigma enterrado en la arena del tiempo. Tiahuanaco, también conocido como Tiwanaku, es uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos y antiguos de América del Sur. Situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la meseta del altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, este lugar ha fascinado a exploradores, arqueólogos y viajeros durante siglos. Lo que más desconcierta son sus impresionantes construcciones, monumentos y esculturas que parecen desafiar las capacidades técnicas de las civilizaciones precolombinas. A lo largo del tiempo, muchas teorías se han planteado sobre el origen, propósito y antigüedad de Tiahuanaco, algunas de ellas basadas en la alineación astronómica y en la cronología convencional, mientras que otras sugieren una conexión con civilizaciones perdidas hace milenios. Entre las estructuras más destacadas se encuentran la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol, el templo de Calasasaya y los monolitos Ponce y Bennett. Lo que más sorprende a los arqueólogos es la precisión en el ensamblaje de los bloques de piedra, algunos de los cuales pesan decenas de toneladas. Estas piedras, en muchos casos, están talladas con una exactitud tal que no se puede introducir una hoja de papel entre los bloques. La pirámide de Acapana, por ejemplo, es una estructura de 7 terrazas escalonadas que alguna vez estuvo cubierta de piedras finamente talladas. Aunque actualmente se encuentra erosionada, los restos de su diseño sugieren un impresionante conocimiento de ingeniería hidráulica, ya que había un sofisticado sistema de canales subterráneos para el drenaje del agua de lluvia. Otro ejemplo enigmático es la Puerta del Sol, un monolito de una sola pieza de andesita que pesa aproximadamente 10 toneladas. La intricada talla en la parte superior, con representaciones de figuras antropomorfas y símbolos astronómicos, ha sido objeto de intensos estudios. Algunos expertos creen que estas figuras representan un calendario solar y lunar, lo que indicaría que los constructores de Tiahuanaco poseían un profundo conocimiento astronómico. Los monolitos Ponce y Bennett son esculturas de piedra que representan figuras humanas con detalles de vestimenta y objetos rituales. Lo fascinante es que estos monolitos tienen estilos que parecen adelantados para su época, mostrando un nivel de maestría en el tallado de la piedra que no se esperaba de una civilización de ese tiempo. Cuando los conquistadores españoles llegaron a los Andes en el siglo XVI, quedaron asombrados por las ruinas de Tiahuanaco. Los cronistas de la época se preguntaban cómo una civilización indígena, que en su opinión era atrasada tecnológicamente, había sido capaz de construir tales estructuras. En sus escritos expresaron perplejidad y admiración por las ruinas. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, 1553, escribió: «Tiwanaku parece haber sido construido por gigantes.
Tan enormes son sus piedras y tan intrincada su forma. Ninguno de los indígenas sabe con certeza quién las erigió ni con qué propósito. Cieza de León describe la magnitud de las ruinas y expresa su asombro por la falta de conocimientos entre los locales sobre su origen. Otros cronistas como José de Acosta, en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, 1590, también mencionan Tiahuanaco. Acosta escribió: «Son ruinas tan antiguas que los propios habitantes no pueden decir de dónde vienen ni quién las construyó». Uno de los aspectos más fascinantes de Tiahuanaco es la controversia sobre su antigüedad. La cronología tradicional basada en la arqueología sostiene que la civilización de Tiahuanaco floreció entre los años 400 y 1000 después de Cristo. Sin embargo, algunos investigadores creen que las ruinas son mucho más antiguas e incluso proponen una datación de miles de años antes de lo establecido. Una de las teorías más difundidas sobre la antigüedad de Tiahuanaco se basa en la alineación astronómica de sus construcciones. Investigadores como Arthur Poznański, un ingeniero y arqueólogo austriaco-boliviano, sostuvieron que el complejo fue diseñado como un observatorio astronómico. Poznański argumentaba que la posición de los solsticios y equinoccios en relación con los monumentos sugiere que Tiahuanaco fue construido hace aproximadamente 15.000 años, mucho antes de las civilizaciones precolombinas conocidas. Poznański, en su obra Tiwanaku, la cuna del hombre americano, escribió: «La orientación de los bloques de piedra en Calasasaya con respecto a los solsticios y equinoccios sugiere una fecha extremadamente antigua para la fundación de Tiahuanaco. Los cambios en la inclinación del eje terrestre desde esa época refuerzan esta hipótesis». Poznański argumentaba que las variaciones en la inclinación de la Tierra en los últimos milenios deberían haber afectado la precisión de las alineaciones astronómicas en Tiahuanaco. Si su hipótesis es correcta, entonces la construcción de Tiahuanaco podría haber ocurrido en un pasado remoto, lo que cambiaría radicalmente la historia de la humanidad en esta región. Otras teorías proponen que los bloques de piedra fueron transportados utilizando avanzadas técnicas de ingeniería que aún no comprendemos completamente. La falta de canteras cercanas, la dureza de las piedras y el peso colosal de algunos bloques han llevado a algunos investigadores a sugerir que los constructores podrían haber utilizado métodos de levitación magnética o tecnología perdida, aunque estas ideas se consideran marginales en la arqueología convencional. El pueblo aymara tiene sus propias leyendas sobre el sitio. Según la tradición oral, Tiahuanaco fue el lugar donde los dioses crearon a la humanidad. La leyenda más conocida es la del dios Viracocha, quien emergió de las aguas del lago Titicaca y creó el sol, la luna y las estrellas en Tiahuanaco. Viracocha también creó a los primeros seres humanos de piedra en este lugar y luego los dispersó por todo el mundo. Esta conexión entre Tiahuanaco y los mitos cosmogónicos refuerza la idea de que el sitio no solo tenía una función astronómica y ceremonial, sino que también era considerado sagrado. Tiahuanaco sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología andina. Sus construcciones, tan enigmáticas como impresionantes, desafían las explicaciones convencionales sobre las capacidades técnicas de las civilizaciones precolombinas. Los cronistas españoles que la visitaron en el siglo XVI quedaron igualmente perplejos, y las teorías modernas sobre su antigüedad y propósito continúan siendo objeto de debate.
ya sea como observatorio astronómico, centro ceremonial o ciudad sagrada. Tiahuanaco guarda secretos que, incluso después de siglos de estudio, aún no hemos desvelado completamente. La clave de su verdadera historia podría residir en un entendimiento más profundo de la relación entre las antiguas civilizaciones andinas y el cosmos. Desde los desiertos de Turquía hasta las colinas de España, las ruinas de civilizaciones antiguas nos susurran un misterio aún no resuelto. En distintos rincones del mundo, estructuras megalíticas con pilares en forma de T emergen como testigos silenciosos de un pasado que desafía nuestras concepciones sobre la historia humana. ¿Eran meros templos? ¿Símbolos de una cosmovisión olvidada? ¿O acaso vestigios de un conocimiento ancestral compartido por culturas separadas por miles de kilómetros y años? La enigmática repetición de esta estructura en Göbekli Tepe, Karahan Tepe, yacimientos en España e incluso en regiones más alejadas, plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ante los restos de una civilización global prehistórica cuya memoria se ha desvanecido con el tiempo? En 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt descubrió en el sureste de Turquía un yacimiento que cambiaría nuestra comprensión de la prehistoria, Göbekli Tepe. Se trataba de un complejo de círculos de piedra donde enormes pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros de altura y 50 toneladas de peso, se erguían como guardianes de un misterio milenario. Datado en aproximadamente 9600 a.C., este sitio es anterior a la agricultura, la escritura y cualquier civilización organizada conocida. ¿Cómo pudieron los cazadores-recolectores de la época haber erigido tales monumentos? La precisión de su disposición, la complejidad de sus tallados, que representan figuras antropomorfas, animales y símbolos abstractos, y la ausencia de herramientas metálicas en la época generan más preguntas que respuestas. Las T parecen representar figuras humanas estilizadas, con brazos tallados a los lados y manos que se encuentran sobre el abdomen. Algunos investigadores creen que podrían ser deidades o ancestros divinizados, conectando a los vivos con el mundo espiritual. Otros sugieren que estos pilares eran parte de un sistema de creencias chamánicas que vinculan a la humanidad con fuerzas cósmicas aún no comprendidas. Curiosamente, Göbekli Tepe no fue simplemente abandonado, sino deliberadamente sepultado hace más de 8000 años. ¿Por qué alguien enterraría un lugar de semejante importancia? ¿Qué temían o qué intentaban preservar? A unos 60 kilómetros de Göbekli Tepe se encuentra Karahan Tepe, un sitio que comparte muchas similitudes con su vecino más famoso. Aquí, los arqueólogos han descubierto más pilares en forma de T, acompañados de esculturas en relieve y una extraña estructura subterránea con un pilar central rodeado de nichos tallados en la roca. Karahan Tepe podría ser incluso más antiguo que Göbekli Tepe, lo que refuerza la idea de que estas construcciones formaban parte de un vasto sistema cultural que se extendía por la región del Creciente Fértil. Pero, ¿quiénes eran sus constructores? ¿Y qué motivó su colosal esfuerzo en una era donde la supervivencia debía ser su principal preocupación? En el corazón del Mediterráneo, en la isla de Menorca, España, se alzan enigmáticas estructuras megalíticas que parecen replicar el patrón de los pilares en T. Conocidas como taulas, del catalán mesa, estas colosales formaciones de piedra han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Formadas por un monolito vertical que sostiene otro horizontal en su cima,
Estas estructuras guardan un inquietante parecido con las encontradas en Göbekli Tepe, a pesar de la enorme distancia temporal y geográfica que las separa. Se cree que las taulas fueron erigidas por la cultura talayótica entre 1200 y 750 a.C., pero su propósito sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que fueron centros ceremoniales, alineados con eventos astronómicos, mientras que otros especulan que podrían ser vestigios de una tradición arquitectónica mucho más antigua, quizás heredada de una civilización desaparecida cuyos rastros aún no han sido descubiertos. ¿Cómo es posible que una isla del Mediterráneo haya desarrollado un tipo de estructura tan similar a las de Anatolia, construidas miles de años antes? ¿Podría existir un lazo desconocido entre los antiguos constructores de Göbekli Tepe y los pueblos talayóticos? Si los pilares en forma de T de Göbekli Tepe y Menorca parecen eslabones de un antiguo conocimiento perdido, ¿qué decir de las misteriosas construcciones megalíticas de Europa? En el sur de Inglaterra, la silueta de Stonehenge se alza como un enigma pétreo, compuesto por colosales bloques dispuestos en círculo, pero dentro de su diseño se esconde un patrón familiar: monolitos verticales coronados por dinteles horizontales, formando estructuras similares a la T. Stonehenge, datado alrededor del 3000 a.C., está alineado con los solsticios y ha sido interpretado como un centro ceremonial vinculado a la astronomía y a prácticas rituales ancestrales. Sin embargo, su parecido con otras construcciones distantes despierta nuevas interrogantes. En Brittany, Francia, los megalitos de Karnak presentan una distribución similar, con enormes piedras dispuestas en largas hileras, algunas de las cuales sostienen monolitos horizontales. ¿Podría haber existido una conexión entre estos sitios y los antiguos constructores de Göbekli Tepe? Más al norte, en las Islas Orcadas de Escocia, se erigen los restos del Círculo de Brodgar, otra enigmática formación megalítica con pilares que recuerdan la estructura en T. Y si nos aventuramos a Malta, encontramos los templos de Hagar Kim y Mnajdra, con entradas megalíticas formadas por grandes dinteles y monolitos que evocan el mismo patrón. Los pilares en forma de T parecen ser más que meros soportes arquitectónicos, son símbolos de algo más profundo, un eco de una cosmovisión que se nos escapa. ¿Fueron representaciones de ancestros, divinidades o guardianes de conocimientos secretos? ¿Marcaron centros ceremoniales clave para civilizaciones extintas? ¿O son la prueba de una tradición compartida que desafía las fronteras del tiempo y el espacio? A medida que la arqueología avanza, nuevas excavaciones pueden arrojar más luz sobre este enigma, pero por ahora las piedras siguen en pie, como gigantes dormidos que resguardan los secretos de un mundo anterior al nuestro, un mundo del que solo hemos podido imaginar su superficie. Las momias de Chinchorro representan uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes y enigmáticos de Sudamérica. Este antiguo pueblo, cuya existencia data de hace aproximadamente 9000 años, desarrolló complejas técnicas de momificación que anteceden a las egipcias en cerca de 2000 años. Sin embargo, lo más intrigante no es solo su antigüedad, sino su propósito y la meticulosa elaboración de estos cuerpos, que dejan preguntas y desafíos para arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Imaginen a los antiguos Chinchorro habitando las áridas costas del desierto de Atacama, un lugar tan hostil que apenas permite la vida. Aún así, esta civilización floreció a orillas del Océano Pacífico, en lo que hoy son el norte de Chile y el sur de Perú,
enfrentándose a un entorno desolado y prácticamente sin vegetación. Entonces, ¿qué impulsó a estos antiguos habitantes a desarrollar técnicas tan avanzadas para preservar a sus muertos? A menudo se tiende a pensar en las momias como un legado exclusivo de la civilización egipcia, pero el método de preservación de cuerpos del pueblo chinchorro resulta no solo más antiguo, sino también radicalmente diferente. En el antiguo Egipto, la momificación se reservaba para la élite y la realeza, quienes, según sus creencias, necesitaban preservar su cuerpo para la vida después de la muerte. Pero en el caso de los chinchorro, la momificación no pareciese ser exclusivo de la realeza. La momificación incluye a ancianos, adultos, jóvenes, niños e incluso fetos. Este aspecto, raro y único, no tiene parangón en ninguna otra cultura de momificación del mundo antiguo. La técnica de los chinchorro es, sin duda, uno de los métodos de momificación más complejos de la antigüedad. Entre sus prácticas destacan dos métodos principales: la momificación negra, que data de aproximadamente el año 5000 a.C., y la momificación roja, alrededor del 2500 a.C. En el proceso de momificación negra, el cuerpo era desmembrado, sus órganos extraídos, el cráneo cortado y vaciado. Luego los huesos se reconstruían y las extremidades se reforzaban con cañas para darle soporte, antes de cubrirlo con una pasta de ceniza blanca que simulaba la piel. El toque final consistía en aplicar una capa negra, posiblemente de manganeso, que cubría el cuerpo en su totalidad. En contraste, los egipcios desarrollaron métodos de embalsamamiento menos invasivos. Estos incluían la deshidratación natural de los cuerpos y el uso de resinas y vendas, pero sin la reconstrucción estructural extrema que los chinchorro practicaban. En Tenerife, los guanches, pueblo nativo de las Islas Canarias, también practicaban la momificación de sus muertos, aunque en menor medida y siguiendo técnicas que recordaban a las egipcias. Sin embargo, a diferencia de los chinchorro, la momificación guanche se limitaba a figuras de mayor estatus social y, en general, no incluía la reestructuración minuciosa de los cuerpos, como sí lo hacían los pueblos del desierto chileno. A diferencia de otras culturas, los chinchorro no dejaron registros escritos ni monumentos que expliquen sus motivaciones detrás de esta laboriosa práctica. Esto abre una gran interrogante. ¿Por qué una cultura de pescadores, cuya vida giraba en torno al océano, dedicaría tantos recursos y tiempo a momificar a sus muertos? Una teoría sugiere que estos cuerpos preservados cumplían un rol de presencia ancestral, siendo reverenciados y posiblemente trasladados con los miembros de la tribu en sus desplazamientos. Se especula también que podrían haber sido parte de un culto a los antepasados, donde los cuerpos momificados se colocaban en lugares de honor durante ceremonias o se usaban para fortalecer la identidad colectiva de la comunidad. Bernardo Arriaza, antropólogo y uno de los mayores estudiosos de la cultura chinchorro, sugiere que este rito pudo tener un origen emocional. En sus estudios, Arriaza argumenta que la elevada mortalidad infantil, atribuida al consumo de agua contaminada con arsénico, pudo haber sido un catalizador para que las familias buscaran formas de preservar y honrar a sus hijos fallecidos. La proporción de momias infantiles es considerablemente alta en los hallazgos de la región, lo cual refuerza esta teoría. Sin embargo, la falta de un contexto religioso o mitológico claro deja un vacío que ha intrigado a los estudiosos y sigue sin resolverse. Otro misterio rodea la preservación natural que el clima del desierto de Atacama permitió para estas momias.
A diferencia de las tumbas egipcias, construidas en templos y protegidas del ambiente exterior, las momias chinchorro fueron enterradas en tumbas poco profundas. La aridez extrema y la composición del suelo permitieron una momificación parcial natural antes de que las técnicas artificiales fueran aplicadas. Así, la combinación del ambiente y las técnicas artificiales creó un proceso de preservación único que no se ve en otras culturas. Podría haber sido esta característica del desierto lo que inspiró a los chinchorro a desarrollar sus elaboradas técnicas de momificación. O quizás había algo más profundo, una creencia en el poder de la tierra misma, que los llevó a perpetuar estas prácticas durante miles de años. Al igual que las momias egipcias, las chinchorro revelan una obsesión con la preservación del cuerpo, aunque las razones y métodos difieren significativamente. Sin embargo, algunos comparan el detallado trabajo de las momias chinchorro con otro tipo de momificación ritual de los Andes, como las momias incas de los niños sacrificados en los rituales del Capacocha. Estas momias, encontradas en la cima de montañas a miles de metros de altura, fueron preservadas por el frío extremo en una suerte de momificación natural. Aunque los contextos culturales son diferentes, ambas prácticas reflejan una profunda conexión con el entorno y una devoción por conservar el cuerpo físico, tal vez como un canal para el espíritu. Pero, mientras que los egipcios embalsamaban a sus muertos para el viaje al más allá, la razón por la que los chinchorro preservaban los suyos sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que la momificación chinchorro podría haber sido una forma de retener a los muertos entre los vivos, manteniéndolos como una presencia física y tangible. Quizás esta antigua civilización creía que los muertos podían proteger a los vivos, o tal vez era una manera de conservar la esencia de sus seres queridos, manteniéndolos siempre presentes en la comunidad. El misterio de una construcción debajo del mar, un extraño magnetismo que altera las brújulas y una posible conexión con la Atlántida. En el corazón del Caribe, a unos 80 kilómetros de las costas de Florida, yace uno de los mayores misterios submarinos jamás descubiertos, el Camino de Bimini, un conjunto de piedras sumergidas bajo las aguas cristalinas cerca de las islas Bimini, que ha desconcertado a científicos, exploradores y arqueólogos desde su descubrimiento en 1968. Las teorías sobre su origen varían desde una simple formación geológica hasta la evidencia de una antigua civilización perdida, incluso relacionada con la mítica Atlántida. Con este aire de misterio, el enigma del Camino de Bimini continúa atrayendo a aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente. El 2 de septiembre de 1968, Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Angove buceaban a 5,5 metros de profundidad frente a la costa noroeste de Bimini Norte. Descubrieron una serie de grandes piedras rectangulares dispuestas en un patrón aparentemente organizado bajo las aguas de la isla de Bimini Norte, en las Bahamas. Las piedras, colocadas en línea recta y paralelas a la costa, abarcaban casi 1 kilómetro de largo, y su disposición sugería una estructura artificial, lo que llevó a especular que no se trataba de una simple formación natural. La disposición precisa de estas rocas planas y sus bordes afilados hicieron que los científicos comenzaran a debatir sobre su verdadero origen. En la comunidad científica, el hallazgo generó dos posturas.
Una, que defiende la hipótesis geológica, sostiene que las piedras son resultado de un fenómeno natural conocido como beach rock, una formación sedimentaria común en las costas tropicales. Sin embargo, la organización y alineación perfectas de estas piedras y su semejanza con otros monumentos megalíticos alrededor del mundo sugieren que no son una obra del azar. Este último grupo de investigadores comenzó a preguntarse si este descubrimiento podría estar relacionado con la búsqueda de la legendaria Atlántida. Uno de los investigadores más célebres en torno al misterio de El Camino de Bimini es el escritor e investigador Graham Hancock. Conocido por su postura alternativa sobre la historia y sus libros sobre civilizaciones perdidas, Hancock ha explorado extensamente la posibilidad de que estructuras como el Camino de Bimini sean evidencia de un pasado más antiguo y avanzado de lo que la arqueología convencional acepta. Hancock sugiere que el Camino de Bimini podría ser parte de una red global de sitios megalíticos que datan de un tiempo anterior a la historia registrada y que civilizaciones avanzadas como la Atlántida podrían haber existido en un tiempo en que el nivel del mar era mucho más bajo, antes del final de la última glaciación, hace aproximadamente 11.600 años. Según Hancock, esta fecha coincide con los relatos de Platón sobre la desaparición de la Atlántida, lo que añade un aire de credibilidad a la posibilidad de que el Camino de Bimini sea uno de los pocos restos que ha sobrevivido al cataclismo global que hundió la Atlántida en el océano. Hancock describe el Camino de Bimini como un posible puerto o muelle perteneciente a esta civilización perdida, aunque esta hipótesis ha sido recibida con escepticismo por los arqueólogos tradicionales. No obstante, la falta de evidencia concluyente que apoye tanto la hipótesis natural como la artificial mantiene el misterio vivo, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. El equipo científico que ha estudiado el Camino de Bimini ha propuesto que las rocas que componen esta estructura podrían ser resultado de un proceso de cementación natural de arenisca. Según esta teoría, las rocas habrían sido moldeadas por la erosión del viento y el agua, dándoles la apariencia de losas talladas. Este fenómeno, conocido como beach rock, ocurre cuando los minerales disueltos en el agua de mar cementan los granos de arena y conchas, formando una capa dura sobre el lecho marino. A pesar de esta explicación geológica, algunos estudios han sugerido que la simetría y disposición de las piedras no puede explicarse por procesos naturales. Las mediciones del sitio revelan que muchas de las piedras son casi idénticas en tamaño y forma, y su alineación en un patrón casi lineal contradice las formaciones naturales observadas en otras regiones. Algunos arqueólogos que han buceado en la zona han destacado que las piedras muestran signos de haber sido cortadas y movidas, lo que refuerza la idea de que el Camino de Bimini pudo haber sido obra de manos humanas. Un aspecto que también añade intriga es la existencia de otras estructuras similares en diferentes partes del mundo. Los sitios megalíticos en el Mediterráneo, como el templo de Hagar Kim en Malta o las ruinas subacuáticas de Yonaguni en Japón, muestran una sorprendente similitud en sus métodos de construcción, lo que alimenta la especulación de que civilizaciones antiguas, quizás vinculadas a la Atlántida, pudieron haber tenido una red global de asentamientos y rutas comerciales, conectadas por el océano. Más allá de las teorías geológicas y arqueológicas, el Camino de Bimini ha atraído la atención de aquellos interesados en lo esotérico y lo paranormal.
Se dice que las piedras poseen propiedades magnéticas inusuales que alteran las brújulas y otros instrumentos de medición. Este fenómeno ha sido interpretado por algunos como una señal de que el sitio no solo es una estructura física, sino también un lugar con propiedades energéticas especiales. En 1938, el famoso profeta estadounidense Edgar Cayce predijo que en las costas de Bimini se descubrirían restos de la Atlántida en 1968 o 1969. Cuando el camino de Bimini fue descubierta en 1968, los seguidores de Cayce vieron el hallazgo como una confirmación de sus visiones. Según Cayce, la Atlántida era una civilización extremadamente avanzada que poseía conocimientos sobre la energía y el magnetismo y que eventualmente fue destruida por sus propios experimentos con estas fuerzas. Aunque las afirmaciones de Cayce han sido descartadas por la ciencia, sus profecías han alimentado la leyenda del camino de Bimini y han atraído a aquellos que creen en la existencia de una sabiduría perdida, una que podría estar aún oculta en las profundidades del océano. Después de más de 50 años de investigaciones y teorías, el camino de Bimini sigue siendo un misterio. Las pruebas geológicas y arqueológicas no han logrado llegar a una conclusión definitiva, y mientras algunos científicos insisten en que las piedras son una formación natural, otros continúan explorando la posibilidad de que sean los restos de una civilización antigua y avanzada. La combinación de sus características únicas, las teorías sobre la Atlántida, las investigaciones de Graham Hancock y los fenómenos esotéricos han convertido a el camino de Bimini en un lugar de fascinación inagotable. Hasta que no se descubra evidencia más concluyente, seguirá siendo un enigma sumergido en el tiempo, oculto bajo las aguas del Caribe, atrayendo a aquellos que buscan respuestas más allá de lo conocido. ¿Es el camino de Bimini una creación natural o los restos de una civilización perdida? Tal vez el océano, con su inmenso poder, aún guarda los secretos que algún día revelarán la verdad. ¿Qué misterio fue descubierto en el mayor complejo de arte rupestre de América del Sur? Un aspecto único de la iconografía de los petroglifos del sitio son las figuras de personas bailando, llamadas danzantes, que a menudo están asociadas con motivos geométricos, principalmente variantes de líneas en zigzags. Basándose en datos intrigantes registrados por Rachel Dolmatov durante su investigación en Colombia, relacionados con el significado de motivos análogos en el arte tucano, así como una exploración más amplia de la esfera sonora en las culturas sudamericanas, y la tesis de que el animismo amazónico era una ontología más arcaica en una área más amplia de Sudamérica. Un reciente estudio sugiere que los patrones geométricos en Toro Muerto, con los que se yuxtaponen las figuras de danzantes, pueden ser representaciones de canciones. Una extensión de esta hipótesis es la sugerencia de que algunas de las composiciones más complejas compuestas por danzantes y motivos geométricos lineales son metáforas gráficas de la transferencia al otro mundo. Estos motivos abstractos o geométricos han estado siempre entre los aspectos más intrigantes de la iconografía del arte rupestre. En Toro Muerto, las figuras de danzantes se repiten de manera casi abrumadora, lo que es único en la región. Además, hay una acumulación extraordinaria de patrones geométricos, a menudo en forma de zigzags verticales, líneas rectas y onduladas que varían en anchura, a veces con puntos o círculos asociados.
Significativamente, los danzantes a menudo se yuxtaponen con estos diseños geométricos, no solo de forma individual, sino también en arreglos más complejos. Esta asociación predominante de figuras antropomorfas y patrones geométricos no puede considerarse incidental. Quizás constituya incluso la clave para comprender el significado y la función de algunos de los petroglifos de toro muerto. El panel TM 1219 llama especialmente la atención, dado que su iconografía, de manera subjetiva, da la impresión de una disposición excepcionalmente coherente. Presenta una yuxtaposición de zigzags verticales, patrones lineales y ondulados, en cuyo centro se encuentra una gran figura de danzante de tamaño casi idéntico a las líneas onduladas que lo acompañan a ambos lados. Esta escena presenta sorprendentes similitudes con los dibujos tucanos registrados por Rigel Dolmatov, no solo en términos de motivos individuales, sino también en su disposición. Los tucanos veían en ellos representaciones de canciones y, debido a la recurrencia de motivos y la repetición de sus significados, los investigadores sugieren que la escena representa contenido cosmológico, con todas las actividades y fenómenos relacionados con el acceso a ese contenido, es decir, al acceso al cosmos. El danzante central, rodeado de líneas onduladas, estaría en realidad rodeado por canciones que, al encarnar energía y poder a la vez, eran la fuente de transferencia a otro mundo. La escena completa podría visualizar un viaje visionario, una transferencia a otro mundo, al tiempo de la creación, o una ilustración del mito del origen, a través de metáforas gráficas de contacto con ese mundo. Esta interpretación aporta una nueva luz a los petroglifos de toro muerto y abre espacio para discutir sobre la ontología y el contexto social que los rodeaba. Los investigadores concluyen que las líneas en zigzags podrían haber representado canciones, y los patrones geométricos simbolizaban el cosmos, lo que daría un nuevo significado a la ubicua asociación danzantes-geometría en este importante sitio arqueológico peruano. Oculto entre los brumosos paisajes del norte de Japón, existe un misterio que la historia oficial no ha podido borrar. Un pueblo ancestral, de piel clara y rasgos que parecen europeos. ¿Quiénes eran realmente los Ainu? ¿Una tribu asiática olvidada? ¿O los últimos vestigios de una civilización perdida anterior a los japoneses? Durante siglos, los Ainu vivieron aislados, entre los bosques de Hokkaido y las islas Kuriles. Pero su rastro fue casi borrado. Un pueblo aborigen del Japón anterior a las migraciones Yayoi que formaron a la población japonesa actual. Hoy exploraremos el origen oculto del pueblo Ainu, su cultura enigmática y su lucha por sobrevivir a la marginación impuesta por el imperio japonés. Un viaje al corazón de un legado que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de Asia. Los japoneses se muestran renuentes a admitir que los Ainu sean los habitantes aborígenes de sus islas. Prefieren creer que la diosa del sol, Amaterasu, creó la tierra expresamente para ellos. Les molesta también que los Ainu sean clasificados como caucásicos, miembros de la raza blanca bárbara que habita Europa. En contraste con los asiáticos mongoloides de piel amarilla, los Ainu son de piel clara, con la característica cabeza larga caucasoide y el rostro cuadrado y el cuerpo piloso y robusto. No son más pilosos que los europeos. Carecen del pliegue en el ojo mongoloide y describen a su propio pueblo como de la misma cuenca de ojo. Carleton Coon, el antropólogo norteamericano, autoridad en las razas del hombre, se ubicó junto a un Ainu
y observó que, salvo por los ojos más separados entre sí y el puente bajo de la nariz de éste, los dos podrían haber sido hermanos. Cómo llegaron a Japón los antepasados de los Ainu es uno de los misterios de la inmigración que la arqueología por sí sola no tiene grandes probabilidades de resolver. Cuando los Yayoi, los antepasados de los japoneses, invadieron las islas hacia el 300 de nuestra era, hallaron a un pueblo más antiguo al que llamaron los Emishi, los bárbaros. Estos Ainu, palabra que significa hombre, eran simples cazadores y pescadores. Se los obligó a retirarse hacia el norte y los japoneses aplicaron una presión inflexible y creciente cuando se expandió su población agrícola y pastoril. La agricultura y la ganadería en asentamientos les dio una irresistible superioridad sobre los primitivos recolectores de alimento. Un informe presentado al emperador en el 805 hace referencia al drenaje en el tesoro causado por la lucha constante con los Ainu. El documento especificaba que ellos se nucleaban como hormigas, pero se dispersaban como pájaros. Aún entonces, los japoneses eran renuentes a aceptar el origen indígena de los Ainu. Cuando en 839 se encontró un gran número de cabezas de flecha en una playa, su presencia fue atribuida no a la dilatada existencia de los despreciados aborígenes, sino a una bandada de gansos que habían transportado las flechas en sus cuerpos desde el continente, donde habían sido atacados por los mongoles. Los Ainu, desplazados hacia las islas más frías de Hokkaido y Sajalín, conservaron su independencia hasta 1799, cuando esas islas fueron colonizadas por los japoneses para prevenir la agresión rusa. A los Ainu se les acordó una condición humilde y fueron tratados como inferiores hasta el siglo XX, cuando muchos habían sido ya asimilados o se habían unido en matrimonio con japoneses. Unos 14.000 Ainu puros viven en pequeñas aldeas en la costa de Hokkaido. Otros pueblos de variedad racial semejante pueblan las islas Kuriles y Aleutianas hacia el norte, y aún otros en la cuenca del río Amur en Manchuria. Esos pueblos Ainu pueden haber migrado del oeste en la antigüedad remota. Una teoría sugiere que el Asia Oriental estaba poblada por caucásicos antes de la llegada de los mongólicos. Otra teoría explica la leyenda de hombres blancos y barbados en México y Perú debido al cruce del estrecho de Bering por parte de los Ainu en la época de la invasión mongoloide, que pobló los continentes americanos poco antes o después de la última era glacial. Esta teoría recibió cierto apoyo por el descubrimiento en 1958 en la costa del Ecuador, de cerámica de diseño similar a la que realizaban los antepasados de los Ainu. Los Ainu modernos no poseen tradiciones relativas a una migración desde una patria original. Ninguna de sus costumbres o ideas refleja las creencias espirituales o los valores típicos caucásicos. Los Ainu parecen haber vivido en Japón desde el año 3000 a.C., fecha atribuida a las formas más primitivas de la cultura Jomon, como se la denomina. El término deriva del diseño acordonado que se halló en cerámicas excavadas de antiguas habitaciones. Ese diseño se lograba presionando la arcilla blanda, sin cocer, con pequeñas varas o rodillos sobre los que se había desarrollado estrechamente cuerda trenzada. O tal vez los recipientes fueran colocados en canastas trenzadas que se quemaban en la cocción. Se trata de un diseño distinto, no utilizado por ningún pueblo primitivo, salvo los Ainu, quienes, al menos hasta el siglo XIX, lo emplearon en la talla de ornamentos de madera y en tejidos. Este no es el único vínculo entre los Ainu y la cultura primitiva que existiera en los tiempos neolíticos. Los Ainu hundían sus casas varios pies por debajo del suelo, excavaban agujeros para los postes y construían techos inclinados que se elevaban hasta un ápice.
exactamente como los Ainu hacían hasta tiempos recientes, cuando abandonaron el suelo hundido y lo reemplazan con losas de piedra y hogares abiertos. Los Yomons construían grandes montículos de conchas, los restos de su alimento, otra característica Ainu derivada de su industria pesquera, los huesos de animales, sus puntas de lanza, arpones, anzuelos y hachas de piedra identifican a los Yomons como simples cazadores y pescadores que, como los primitivos Ainu, crearon una organización social rudimentaria. El descubrimiento de bastones de piedra tallada, emblemas de autoridad, sugiere que estaban gobernados por jefes o cabecillas de familia. La presencia en sus tumbas primitivas de pequeñas figuras femeninas, posiblemente la representación de una diosa madre, indican su reverencia a un culto de la fertilidad. La ausencia de elementos funerarios y de cementerios organizados señala la carencia de un culto de los muertos que los Ainu desarrollaron. Las divergencias entre los restos de esqueletos de Yomons y de Ainus primitivos, debidas quizás a las mezclas con pueblos relacionados de las islas remotas, no son consideradas por los arqueólogos como un obstáculo para la revelación de las culturas Yomon y Ainu. Quienesquiera que fuesen los Yomons, ellos parecen haber reemplazado a una raza desconocida aún anterior, que dejó elementos primitivos debajo de las capas de ceniza volcánica que cubren buena parte de la región de Tokio, debidas a las frecuentes erupciones del monte Fuji. Los Yayoi, que utilizaban herramientas de bronce y fabricaban armas, no tienen ninguna semejanza con la muy anterior cultura común neolítica. Los misioneros cristianos que los visitaron a fines del siglo XIX describieron a los Ainu como contentos de seguir los antiguos senderos e indiferentes a las pautas más altas de la vida económica y cultural de sus vecinos japoneses. Estaban felices de cazar y pescar, de conservar la vida y venerar a sus dioses. Rara vez carecían de alimento. La tierra y el mar proveían sus simples necesidades. Eran expertos pescadores que con redes extraían truchas y salmones y que arponeaban los peces del mar desde sus piraguas. Adiestraban a sus perros para que nadaran a corta distancia de la costa, divididos en dos grupos y en fila. Un grito desde la costa los hacía converger en formación de media luna, de modo que atrapaban al pez y lo obligaban a acercarse a la orilla, donde se los podía apresar. Recogían muchas variedades de crustáceos y cazaban ballenas y morsas. Al igual que los esquimales del Ártico, los Ainu inventaron una proa desmontable, sostenida por una cuerda que se separaba por impacto. Con ella impedían que el pez se escapara. Cazaban con armas y flechas e imitaban el grito de un animal herido para demorar la huida del resto de la manada de venados y para lograr que se acercaran. Hacían trampas y fosas para atrapar bestias imprudentes. Para detectar a un oso que hibernaba, observaban la reveladora decoloración amarilla de la nieve causada por el aliento del animal dormido. Un cazador se arrastraba hasta la guarida portando solo un cuchillo de piedra y con la cabeza protegida con pieles. Su misión consistía en hacer salir al oso, que era aguardado por los otros cazadores. Los pequeños oseznos eran llevados al hogar, donde se los criaba para la ceremonia del sacrificio, la ocasión de la gran fiesta anual en que se mataba a esos animales para que sirvieran como mensajeros ante los dioses, para asegurar a estos de la devoción de los Ainu y contrarrestar así los rumores adversos llevados por otros animales. Los Ainu creían en la existencia de espíritus que descendían en una jerarquía desde el Dios Supremo, creador de la vida. Su religión no estaba formalizada. No había sacerdotes Ainu, sino solamente hechiceros que practicaban la magia. Si bien creían en la reencarnación después de la muerte,
Los Ainu no poseían una idea clara de recompensas y castigos. Cada ser humano estaba afligido por demonios, quienes eran personificados por enanos, los más antiguos habitantes de la tierra. Ni siquiera los más fanáticos misioneros hallaron mal alguno en la religión Ainu. Ellos observaron las altas pautas de moral y de justicia de ese pueblo. Los transgresores de la conducta habitual eran juzgados por un consejo de ancianos, quienes consideraban cada caso cuidadosamente. A un hombre se le podía exigir que probara su inocencia mediante la extracción de una piedra de un recipiente de agua hirviendo o de una brasa de un fuego encendido. La piel quemada delataba su culpa, una forma de juicio que se practicaba en la Europa medieval. El hombre culpable nunca era muerto. Se lo podía multar, golpear o echar de la comunidad, según la naturaleza de su delito. Los Ainu se regían por la etiqueta. Dentro de la casa, una única habitación sin separaciones de unos 6 metros de largo, cada cual tenía su espacio asignado. El huésped de honor junto a la pared más alejada de la puerta, el huésped menos importante más cerca de la entrada, marido y mujer junto al hogar. No había muebles. Todos se sentaban o se tendían sobre esteras. Hacia la mitad del siglo XIX, los Ainu habían adoptado la costumbre del kimono como vestimenta común. Sus ropas de fibras fueron reservadas para las ocasiones de ceremonias. Las mujeres lucían trajes largos hasta los tobillos. Un hombre podía casarse con tantas mujeres como pudiera mantener. La posesión de varias esposas era considerada prueba de virilidad. Los Ainu no tenían escritura. Su idioma es muy diferente de todos los otros e impide su clasificación. Al igual que sus costumbres, no brinda indicios de los orígenes de ese pueblo. Antes de la llegada de los japoneses, los Ainu vivían en comparativo aislamiento y tenían poco contacto con otra gente. Estaban contentos con su dura vida, con su lucha diaria por la subsistencia, con sus casas tristes, frías y expuestas a las corrientes de aire. Los misioneros los encontraron deprimidos por el avance de la civilización. Un Ainu le dijo al venerable doctor John Batchelor: «Nuestros padres vivían tranquilos, sin preocupaciones ni angustias. Vivían con gran satisfacción y en general felicidad. Pero ahora todo ha cambiado y la lucha por la existencia nos está destruyendo». Las piedras hablan. Susurros de un tiempo olvidado resuenan en lo más profundo de selvas impenetrables, en costas castigadas por el viento y en llanuras donde el silencio es el único testigo del pasado. Entre esas sombras de la historia, un símbolo se repite con inquietante constancia en todas las latitudes del planeta: la espiral. ¿Es una simple coincidencia? ¿O acaso se trata de un vestigio de algo más antiguo que la memoria humana? ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y siglos compartan la misma imagen? ¿Qué significaba para ellos? ¿Un mapa hacia lo desconocido? ¿Un código cósmico? ¿O la firma de una civilización perdida que nos observa desde la bruma del pasado? Las respuestas parecen esconderse en la piedra, esperando ser descifradas. Esta es la historia de un símbolo que trasciende continentes y milenios, encontrado en templos, tumbas, cerámicas y petroglifos. Un mensaje que nos conecta con los albores del pensamiento humano. ¿Qué intentaban decirnos nuestros antepasados? ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos y desiertos recurrieran al mismo patrón para representar su cosmovisión? Desde las colinas de Irlanda hasta las llanuras de Mongolia, desde los desiertos de Norteamérica hasta las selvas de Colombia,
La espiral ha sido trazada en piedra, esculpida en hueso y pintada en cerámica. La encontramos desde los periodos predinásticos de Egipto, en los petroglifos de Utah, en las tumbas prehistóricas de Newgrange y hasta en Ecuador. Algunos la ven como un símbolo de vida y muerte, una representación del eterno ciclo de la existencia. Otros la asocian con la espiral galáctica, con el movimiento del Sol en el cielo, con el vórtice del agua en un remolino. Pero el hecho de que civilizaciones sin aparente contacto compartieran esta misma imagen ha llevado a algunos a plantear hipótesis aún más audaces. ¿Y si no fue una coincidencia? ¿Y si estas espirales fueran un vestigio de un conocimiento antiguo y compartido, un código que aún no hemos aprendido a descifrar? Hay quienes sugieren que la espiral es un remanente de una civilización madre desaparecida. Una cultura que, antes de que los cataclismos sepultaran sus ciudades bajo las olas o la selva, dejó su legado grabado en piedra. Graham Hancock y otros investigadores alternativos han planteado la idea de que una civilización avanzada existió antes del final de la última edad de hielo. Se cree que estas sociedades pudieron haber transmitido conocimientos astronómicos, arquitectónicos y simbólicos a culturas posteriores como los sumerios, los egipcios y los olmecas. La espiral, como representación de los ciclos del cosmos y la eternidad, podría haber sido parte de ese conocimiento ancestral. Algunos de los petroglifos en forma de espiral parecen haber sido diseñados para marcar eventos astronómicos. En el suroeste de Estados Unidos, en Chaco Canyon, un petroglifo espiral recibe la luz exacta del Sol durante el solsticio de verano, proyectando una línea de luz en su centro. En Irlanda, la tumba de Newgrange, de más de 5.000 años de antigüedad, está decorada con múltiples espirales. Cada solsticio de invierno, la luz del sol penetra por una estrecha abertura e ilumina el interior de la tumba con precisión matemática. ¿Era este un mensaje cifrado de los antiguos astrónomos, indicando su comprensión de los ciclos cósmicos? ¿O estas espirales son simplemente símbolos de la eternidad, del nacimiento y la muerte, como sugieren algunos historiadores del arte? En los desiertos de Arizona y Nuevo México, los petroglifos en forma de espiral de los pueblos nativos americanos han sido interpretados como representaciones del viaje del alma. Los Hopi creen que la espiral es el símbolo del sendero de los antepasados, guiando a los espíritus hacia su próximo destino. En la selva colombiana, las culturas prehispánicas grabaron espirales en rocas que algunos han vinculado con prácticas chamánicas. Se cree que estas imágenes representan el trance de los chamanes, un viaje espiritual que sigue el mismo patrón que los torbellinos de humo de sus rituales sagrados. El misterio de la espiral sigue sin resolverse. Se encuentra en tumbas, templos, cerámicas y petroglifos, uniendo a culturas de todo el mundo bajo un mismo patrón ancestral. ¿Es un símbolo del tiempo, del cosmos, del alma? ¿O es un eco de un conocimiento perdido que aún no hemos logrado comprender? En medio del vasto océano Pacífico, lejos de cualquier civilización, existe un lugar envuelto en misterio y leyendas, la isla de Pascua. ¿Cómo una cultura tan aislada pudo levantar colosales estatuas de piedra sin tecnología avanzada? ¿Quiénes fueron realmente los Rapa Nui y por qué algunos de ellos tenían el cabello rojo? ¿Quiénes fueron realmente los misteriosos hombres que construyeron los gigantes de piedra que se encuentran esparcidos por la isla? Thor Heyerdahl es un entusiasta.
Para respaldar su idea de que las islas de Polinesia habían sido pobladas por indios americanos que navegaron hacia el oeste desde Perú, antes que por asiáticos que fueron atravesando islas hacia el este, él y sus amigos escandinavos se embarcaron en la balsa Kon-Tiki. En 1947, después de un viaje de 4.000 millas desde Perú y 102 días, pisó tierra en el archipiélago Tuamotu. Había demostrado que los antiguos peruanos podían haber hecho ese viaje en balsa, aprovechando la corriente de Humboldt que atraviesa el Pacífico. En varias islas polinesias, Heyerdahl vio plataformas de piedra que recordaban las obras pétreas del Perú y, como otros anteriores visitantes, notó que muchos polinesios tenían la piel notablemente blanca. El audaz viaje de Heyerdahl le dio nueva vigencia a la antigua teoría. La había presentado en 1803 el misionero español Zúñiga y luego, en 1830, el misionero inglés William Ellis. En 1926 había sido propugnada nada menos que por el doctor Paul Rivet, director del Museo del Hombre en París. El hecho de que Heyerdahl fomentara esa teoría fastidió a etnólogos y antropólogos. Él sostenía que los navegantes americanos eran blancos caucásicos, inmigrantes no identificados del Mediterráneo, los hombres blancos barbados que habían construido la ciudad de Tiahuanaco a 3.800 metros de altura en los Andes. Ellos habían partido de Perú y después de navegar 2.000 millas hacia el oeste, llegaron a la pequeña y deshabitada Isla de Pascua, un mero punto en el océano. Habían labrado y erigido cientos de gigantescas estatuas de piedra que representaban hombres crueles y desdeñosos ajenos al Pacífico, sus antepasados caucásicos. Significativamente, tal vez, llamaron a su isla el ombligo del mundo, nombre similar al de un lugar cercano a Tiahuanaco. La isla es llana y con muy poco suelo cultivable. No está en condiciones de albergar a una población de cierta densidad. Su circunferencia es de 56 kilómetros y comprende 19.200 hectáreas. Sin embargo, esta pequeña isla rocosa, nada favorecida por el clima, desarrolló una cultura singular. Sus habitantes dedicaron cientos de años a formar las estatuas con roca volcánica que transportaron y erigieron en los Aus, las plataformas sepulcrales pétreas que siguen la línea de la costa. Esa isla fue descubierta el domingo de Pascua de 1722 por el navegante holandés Jacob Roggeveen. Este inspeccionó los antiguos monumentos y se maravilló de que hubiesen sido erigidos por salvajes desnudos. Notó que muchos de los isleños tenían tez blanca. La visita del capitán James Cook, 50 años más tarde, le dio a la isla la celebridad de la que nunca dejó de gozar. Cook observó muchas pieles blancas e inspeccionó las estatuas caídas sobre los Aus. Algo notable había ocurrido en esos 50 años. En 1722 las estatuas estaban en pie. En 1774 aparecían derribadas. Los empobrecidos isleños, que sumaban unos 4.000 en la época de Cook, fueron reducidos a 111 en 1862 por la irrupción de los traficantes de esclavos, que se llevaron a Perú a todos los hombres físicamente capaces. Solo quedaron unos pocos para transmitir las antiguas tradiciones y el conocimiento del testimonio pictórico de la isla. Sigue sin que se lo haya podido descifrar. Hay varias versiones del folclore de los isleños. Se ha interpretado que esos recuerdos raciales demuestran tanto el argumento de que los constructores de estatuas derivaron del Perú, como que eran polinesios que llegaron del oeste, probablemente de las islas del grupo tahitiano. La evidencia es confusa y contradictoria, en parte debido a las dificultades de idioma entre los registradores y los isleños.
Se cree que las famosas estatuas representan hombres de tipo caucásico, tal vez una conclusión peligrosa de extraer de imágenes pétreas. Se le da cierta importancia al predominio entre los isleños de ojos azules, cabello rojo y piel blanca. En algunos casos, esas características europeas pueden haberse originado en la tripulación de los buques mercantes y balleneros que visitaron la isla en el siglo XIX, pero es poco probable. También el hecho de que estas características se hayan encontrado en otras partes de América y en islas polinesias hacen pensar que no son rasgos adquiridos por la visita de navegantes del siglo XIX. El grueso de la población, que suma unas 2.000 personas, presenta las habituales características polinesias, con el perceptible incremento en la longitud del cráneo, común a la periferia de la expansión polinesia. Está particularmente marcado en la isla de Pascua, que se encuentra en el extremo de la cadena. Se cree que este rasgo refleja el estrato étnico que, en las islas de los mares del sur, fue reemplazado por invasores más oscuros y de cráneo más pequeño. Los habitantes de la isla de Pascua hablan un puro dialecto polinesio, libre de influencias de otras familias de lenguas, indicación esta de su temprano éxodo de su tierra natal. Estos factores sugieren que los migrantes llegaron a las islas y quedaron aislados antes del fin de la vasta dispersión polinesia que culminó en el siglo XIII de nuestra era. Navegando por las estrellas, los polinesios vagaron por los mares en sus endebles canoas de remos y llegaron a Nueva Zelanda, Hawái e Isla de Pascua. Para descubrir la remota isla de Pascua, habrán debido derivar casi hasta la Antártida a fin de encontrar la corriente meridional y evitar la corriente de Humboldt que fluye hacia el oeste. Esta corriente meridional que deriva hacia el este también pudo haberlos llevado al continente sudamericano, donde podrían haber adquirido la patata dulce, la planta peruana que se cultiva en abundancia en toda Polinesia. El folclore de los isleños contiene tradiciones de dos migraciones procedentes de Polinesia, la primera de las cuales fue conducida por el jefe Hotu Matua. Este llegó a la isla con 300 hombres, después de un viaje de 120 días, en el que lo había precedido inmediatamente su hermano con 7 hombres. La segunda migración parece haberse producido algunas generaciones más tarde. Los isleños, que afirman conservar las antiguas historias, hablan de 2 oleadas de navegantes, una de las cuales llegó sin mujeres, los Nanau Momoko, que significa hombres arruinados o debilitados, y los Hanau Epe, los hombres de orejas grandes u hombres fuertes. Es difícil determinar si ambas oleadas de migrantes eran polinesias o si los Hanau Epe eran de otra raza más antigua, desconocida. Las tradiciones se refieren a los otros, que son descritos como hombres muy grandes, pero no gigantes, que vivían en la isla mucho antes de la llegada de Hotu Matua. El término Epe puede ser poco aclaratorio. Francis Mazière, a quien nos referiremos luego, cree que no significaba de orejas largas, sino hombres fuertes. Un grupo de los habitantes de la isla de Pascua era conocido como los orejas cortas, lo que sugiere que otro grupo se distinguía por tener orejas alargadas. El alargamiento de las orejas se practicaba en toda Polinesia y en Perú, donde los gobernantes incas adoptaron la costumbre como marca de distinción de clase. ¿Eran estos orejas largas y orejas cortas 2 oleadas separadas de migrantes polinesios? ¿O es que los orejas largas eran una raza anterior? La evidencia es conflictiva. Puede ser significativo que los isleños modernos que afirman descender de esa raza más antigua se llamen a sí mismos orejas largas. Heyerdahl se atuvo a la versión registrada entre 1883 y 1889 por el contador naval norteamericano W. B.
J. Thompson, quien fue asistido por el misionero residente, Padre Russell. Thompson parece haber contado con los conocimientos de dos hombres, el isleño Ure Baeiko, quien afirmaba conocer las tradiciones orales de sus antepasados, y un tahitiano de nombre Salmón, que actuaba como guía para los visitantes y que narraba diferentes historias para satisfacer a sus interrogadores. Baeiko solo podía hablar en español chapurrado. Versiones más confiables pudo haber registrado Francis Massier, quien visitó la isla con su esposa tahitiana en 1963. Ella podía conversar fácilmente con los isleños en su propio idioma, con lo que logró la confianza de estos. Thompson y otro misionero, el padre Sebastian Englert, registraron listas de reyes. Thompson remontó esos 57 nombres hasta el año 500 de nuestra era. Englert, quien dedicara muchos años al estudio de la genealogía de los isleños, afirmó que los primeros colonos polinesios llegaron en el siglo XVI, 1000 años después de la fecha de Thompson. Según la interpretación de Heyerdahl, Hotu Matua no era un polinesio. Él vino de Perú, acompañado por 300 hombres en 2 embarcaciones, y llegó a la isla deshabitada después de un viaje de 120 días. La tierra de la que venía se llamaba Marae Toe Hau, que significa cementerio, una posible alusión a la costumbre peruana de la momificación. El clima del país era tan caluroso que la gente a veces moría por los efectos del calor. En ciertas épocas del año, las plantas empezaban a marchitarse y se secaban. Se toma esta descripción como referente a Perú, una tierra calurosa y árida. Hotu Matua había sido precedido por su hermano, quien había navegado por el mismo curso guiándose por el sol poniente. Heyerdahl dató la llegada de Hotu Matua en el 475, hacia la época en que, según la tradición peruana, los portadores de cultura de barba blanca habían zarpado hacia el oeste. Massier, beneficiado por la capacidad idiomática de su esposa, distingue entre las dos oleadas de inmigración polinesia, los orejas largas y los orejas cortas, separados por 20 generaciones. Acepta la posibilidad de que los otros llegaron primero y comenzaron a construir estatuas. Registró una versión de la leyenda que parece haber sido coloreada por los conocimientos posteriores. Un isleño le dijo: los primeros hombres que vivieron en la isla eran sobrevivientes de la primera raza del mundo. Eran amarillos, muy grandes, de brazos largos, pechos fuertes y grandes, largas orejas aunque los lóbulos no estaban estirados. Tenían cabello de un amarillo puro y sus cuerpos no tenían vello y eran brillantes. No poseían el fuego. Esta raza existió una vez en otras 2 islas polinesias. Ellos llegaron de una tierra que está detrás de América. Massier cree que a la isla de Pascua llegaron migraciones polinesias sucesivas y traslapadas hacia fines del siglo XIII. Encontraron una cultura establecida y unos pocos sobrevivientes de una raza anterior, con su potencia muy disminuida, gente que había venido del este y que le dio a la tierra su asombroso legado. Massier acepta que hay ciertos rastros aparentes de un pueblo antediluviano cuya presencia estamos empezando a descubrir y que poseía un conocimiento superior de un mundo totalmente diferente. Según sus informantes nativos, ese mundo existía entre las estrellas. La masacre data aproximadamente de 1760, hacia la época en que las estatuas que estaban sobre los ajus, las plataformas funerarias, fueron derribadas.
la construcción de estatuas cesó de manera repentina. Puede resultar significativo que no se reanudaran las obras escultóricas. La destrucción y la interrupción sugiere que no había sido una empresa polinesia. ¿Habrían ellos, pregunta Heyerdahl, derribado las imágenes de sus propios antepasados? El culto y el tabú de los antepasados habrían prohibido tal sacrilegio. Él cree que los polinesios, que habían sido obligados a trabajar en la construcción de estatuas, se rebelaron y mataron a sus amos, a los otros, la raza misteriosa que esculpía sus imágenes según su propia imagen. 80 estatuas quedaron sin terminar en la cantera que está dentro del cráter del antiguo volcán Rano Raraku, que se eleva cerca del promontorio de Poike, el tradicional hogar de los otros. 276 estatuas hacen guardia en las laderas del volcán. Se han tomado famosas fotografías de ellas. 300 más yacen derribadas sobre los aús que rodean los altos acantilados de la isla. Otras están a lo largo de antiguos caminos. Estos grupos de estatuas son diferentes. Aquellas que una vez estuvieron montadas sobre las plataformas funerarias son bustos enormes, lisiados monstruosos sin piernas, de sólidos troncos. La más grande tiene 10 metros de altura y 7,6 de circunferencia. Pesa 20 toneladas y, como las otras, una vez soportó un cilindro con un rojo copete que medía 1,8 por 2,4 metros. Esos sombreros fueron extraídos del cráter del volcán Rano Roy, en el centro de la isla. Estas estatuas también se diferencian de las otras en que tienen los ojos abiertos. Estaban de espaldas al mar y miraban hacia la tierra. Se cree que representan un antiguo y un tanto molesto estilo de construcción. Las estatuas que aterran son las que están en las laderas del Rano Raraku. Tanto Métraux como Massier creían que pertenecían a un período diferente y reflejaban un espíritu distinto del de aquellas que están sobre los aús. Sus narices se vuelven hacia arriba y sus delgados labios se proyectan hacia adelante en un gesto de burla y desdén. Carecen de ojos. Proyecciones descendentes a ambos lados de la cabeza pueden representar orejas alargadas o una prenda para la cabeza. Sus bases tienen forma de espiga para poder clavarlas en la tierra. Todas fueron talladas según un único modelo que marcaba un cambio de estilo con respecto a las estatuas más antiguas de las plataformas funerarias. Sus manos fueron finamente cinceladas, con dedos alargados. En su mayoría tienen entre 5 y 8 metros de altura. La más grande es de 22 metros y la más pequeña de 3 metros. Cuando las contempló, Métraux experimentó una sensación desagradable. Llegó a la conclusión de que eran la obra de un pueblo extraño. 80 estatuas quedan sin terminar en la cantera, dentro del cráter del volcán, parcial o casi totalmente separadas de la roca. Métraux pensó que unos pocos golpes con el martillo habrían sido suficientes para cortar los delgados trozos de piedra que unen los cuerpos a la matriz. Las describió como un ejército que está por nacer y espera que se lo saque del volcán y se lo instale sobre las laderas. Parece ser que fue un día de descanso. Los trabajadores han regresado a su hogar, a sus aldeas, pero mañana volverán y las montañas resonarán con los golpes de sus martillos de piedra. Se oirán las risas, las discusiones y los cantos rítmicos de los hombres que izan las estatuas. ¿Cómo podrían no volver esos escultores que han dejado sus herramientas al pie del trabajo, ya que uno no tiene más que agacharse para recogerlas? Las operaciones de ese enorme taller fueron tan obvias para Massier como si las leyera en un libro abierto. Bajo la conducción del cantero principal, el grupo, que debía estar integrado por unos 15 hombres, se ponía a trabajar en la superficie de roca elegida. Blandiendo sus picos de dura piedra,
labraban la roca siguiendo una línea de agujeros, espaciados por una cuarta entre sí. Esa línea definía la forma y el tamaño de la estatua. Luego comenzaba la tarea crítica de modelar la cabeza y cortar la parte posterior para poder separar toda la estatua de la roca. Los escultores carcomían la espalda del gigante hasta que toda la figura estaba sostenida solamente por una gran espina. Los hombres debían trabajar con pericia para cortar esa especie de quilla sin romper la estatua. Muchas de esas estatuas no acabadas ya habían sido adornadas con incisiones en forma de líneas de zigzag, como si fuera un hermoso collar. Un grupo de líneas talladas sugería un arco iris, otro creaba un círculo perfecto o una forma grabada como una letra M. Massier pensó que no eran nada polinesias. Massier excavó 2 estatuas terminadas de entre los fragmentos de piedra que las cubrían. Una tenía una longitud de 10 metros y la otra de 10,3 metros. Una representaba un gigante barbado, su tronco grabado con figuras. Heyerdahl hizo un notable descubrimiento. Recuperó del suelo una estatua pequeña de una figura acuclillada totalmente distinta de las otras. Representaba a un hombre barbado que no pudo haber sido ni polinesio ni peruano. Heyerdahl también descubrió una estatua cuyo pecho estaba grabado con el contorno de una nave de 3 mástiles y varias velas. Los 3 investigadores notaron estilos distintivos de escultura que representan 2 períodos de construcción. Los primeros escultores pueden haber trabajado solos por un largo tiempo. Una migración polinesia, o ambas, pueden haberlos provisto de trabajadores, lo que les permitió dedicar su tiempo libre a diseñar mejores modelos. ¿Cómo fueron transportadas y erigidas aquellas estatuas que estaban sobre las plataformas funerarias y junto a los caminos? Este es un enigma para el que no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria. Los isleños carecían de madera para utilizarla como rodillos y de cuerdas para izar. Con el uso de cuerdas y palancas de madera, además de un equipo de 500 hombres, Heyerdahl transportó y erigió una pequeña estatua. Sus trabajadores supieron erigirla construyendo un montículo de piedras sobre el que se la colocó y se la dejó caer en posición del otro lado. Dijeron que la antigua tradición había sido transmitida. Aún más oscura es la cuestión del modo en que se erigieron los copetes sobre las cabezas de las estatuas. Algunos de esos cilindros eran de 7 metros de largo por 3 de ancho. Massier no pudo hallar rastros de rampas de tierra o de piedra por las que se los pudo empujar o arrastrar. La explicación de los isleños modernos es que, tal como el transporte de las estatuas, la tarea se realizaba mágicamente por la fuerza de los espíritus. La información obtenida de las tradiciones de los isleños y del estudio de las estatuas es insuficiente para identificar a los constructores de estatuas. A lo sumo se puede decir que esas estatuas tienen cierta afinidad con las del Perú, la tierra de donde los otros pueden haber venido. Los escultores, quienes quiera que fuesen, trabajaron frenéticamente por largo tiempo, tal vez para representarse a sí mismos o a sus antepasados, hombres que parecían ajenos al Pacífico. La otra evidencia es igualmente inconcluyente. La escritura pictórica de las tabletas de Rongo Rongo es única en Polinesia y por lo tanto en Perú, donde no se conoció ningún sistema de escritura hasta la conquista española. Los habitantes de la isla de Pascua no hacían cerámica, que se encuentra en abundancia en Perú. La patata dulce pudo haber sido llevada del Perú, su lugar de origen, a la isla de Pascua y a Polinesia, sea por marinos peruanos o por viajeros polinesios que pueden haber llegado al continente sudamericano. Heyerdahl encontró plantas de juncos que crecen en la isla de Pascua, de la misma especie de las que se utilizan en el lago Titicaca, cerca de la ciudad de Tiahuanaco, para construir embarcaciones de junco.
También los habitantes de la isla de Pascua construían ese tipo de embarcaciones. El grupo sanguíneo del tipo B no aparece ni en Polinesia ni en el Perú, pero es dominante en el sudeste asiático, donde, según la opinión ortodoxa, se originaron los polinesios. Heyerdahl no ha conseguido convencer a los etnólogos ortodoxos con su teoría del origen sudamericano de las culturas del Pacífico. En cuanto a la isla de Pascua, Heyerdahl podría estar más acertado. La esencia del problema puede residir en el súbito cese de la construcción de estatuas a continuación de la masacre de los Orejas Largas. Sugiere una revuelta de esclavos antes que el abandono de una antigua práctica polinesia. La construcción de estatuas parece haber sido iniciada por una raza desconocida, los otros, que obligó a los migrantes polinesios a trabajar en una tarea inútil. Tal vez nunca sepamos quiénes fueron esos escultores. Quizá, como Heyerdahl cree, fueron caucásicos que de alguna manera llegaron a América del Sur y que, ante la revuelta de sus súbditos, cruzaron el Pacífico para ser masacrados por sus esclavos aún más mal dispuestos. La verdadera historia de la isla probablemente se perdió en 1862, cuando los hombres que entendían las tabletas de Rongo Rongo y que habían memorizado las tradiciones orales fueron llevados al Perú. 25 años más tarde, la isla pasó a la dominación chilena. Ahora está regida por un gobernador chileno y se la utiliza para apacentar 40.000 ovinos. Los isleños están concentrados en una aldea del extremo occidental de la isla. Por la noche salen a visitar las cuevas familiares que horadan los acantilados de la isla. Dicen que en ellas se encuentran atesoradas las pruebas de la historia pasada de la isla, los libros y los emblemas de piedra y de madera que representan a sus primitivos habitantes.